En el vídeo de hoy vamos a hablar de JUnit o JUnit, que es una herramienta que nos va a permitir automatizar la prueba de nuestros programas en Java. No solo vamos a hacer las pruebas, sino que nos van a quedar ahí almacenadas para poder ejecutarlas cada vez que compilemos o cada vez que hagamos cualquier cambio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un proyecto nuevo en Maven. Le llamamos pruebas JUnit. Vamos a crearle una clase que es la que queremos probar, que se llama coche. Y yo ya tengo aquí su código para no perder tanto tiempo. Vamos a ver que tiene un atributo modelo, un precio base y un impuesto, que es estático, es decir, común para todas las instancias. He creado los atributos públicos para no tener problema con eso. Tenemos un constructor al que simplemente se le pasa el modelo y el precio base. El impuesto, como es estático, lo fijaremos en otro momento. Y tenemos un método que es el que se llama precio final, que es precisamente el que queremos probar. Si os fijáis es muy sencillo, va a devolver un float, que es el precio final del coche, se le pasa un descuento como parámetro y lo que decimos es que inicialmente el precio es el precio base que tenga, miramos si el descuento es menor que 0 o mayor que 100, porque va a ser un porcentaje, entonces esto sería un error y lanzaría una excepción. Y luego finalmente si el descuento está entre 0 y 100, pues va a calcular el precio final aplicándole ese descuento. Entonces decimos que el precio con descuento, si el precio del coche es de más de 5.000, pues le va a aplicar ese descuento que le pasemos, dividido por 100. En el caso de que el precio sea mayor de 5.000, pues no le va a hacer nada. Es decir, los coches de menos de 5.000 euros no van a tener ningún descuento pese a que se lo pasemos como parámetro. Este sería entonces la idea de la clase que queremos probar y del método. Vamos entonces a hacer un main ahora que lo utilice simplemente para ver cómo funciona. Y podría ser algo así. Primero creamos una instancia de coche, que le llamamos P. Luego fijamos ese atributo estático impuesto a 20, un 20% de impuesto común para todos. Y luego pues simplemente llamamos a calcular el precio final con un 10% de descuento. Como esto podía lanzar una excepción, el main le hemos puesto que lanza excepciones. Y vamos a probarlo. Ejecutamos una primera vez. Dice que el precio del coche sería 1.200, es decir, no le está aplicando ningún descuento porque es de menos de 5.000. Si ahora el coche fuese de 10.000, lo volvemos a ejecutar. Nos dice que es de 10.800, es decir, le está aplicando tanto el impuesto como el descuento, es correcto. Y por último, podríamos pasarle un descuento muy alto, por ejemplo, de 110, que va por encima de 100, que es lo permitido. Y debería producirnos una excepción. Y aquí está esa sección de descuento erróneo. Bien, entonces hemos hecho varias pruebas, pero estas pruebas han sido en el momento, no han quedado almacenadas de ninguna forma. Entonces la idea de JUnit va a ser eso, que estas pruebas que voy a ejecutar puedan quedar almacenadas y que se ejecuten cada vez que yo quiera o que compile el proyecto. También, si luego va a haber cambios, pues el tener unas pruebas que sabemos que se cumplen siempre, pues va a ser una garantía de que esos cambios pues no han afectado a la funcionalidad del programa. Vale, vamos a hacerlo entonces. Lo primero que tendríamos que hacer es decidir cuáles son las pruebas que son fundamentales para nuestro programa. Pueden ser pruebas de caja blanca, de caja negra, podemos analizar valores límite. Bueno, debemos, antes de empezar a trabajar con JUnit, hacer en papel, decidir todas las pruebas que queremos realizar. Una vez que lo tengamos hecho, hacer las pruebas va a ser muy sencillo. Empezaríamos como seleccionaríamos en el paquete, como siempre, New Test for Existing Class. Si no lo tenéis aquí, como siempre, vamos a Other, Unit Test, Text for Existing Class. Aquí le decimos cuál es la clase que queremos probar. En este caso sería coche. Aquí no vamos a tocar nada. Esto lo cerramos y nos va a generar este esqueleto que es sobre el que vamos a trabajar. Luego vamos a ver estas anotaciones con más calma, pero nosotros iríamos directamente a test, que son las pruebas que vamos a realizar. Cada trozo de código o cada método que tenga la anotación test será cada una de las pruebas que vamos a hacer. Él ya nos da un esqueleto que nosotros podemos aprovechar. Bueno, básicamente, primero pinta por pantalla esto de lo que vamos a probar, le da un valor a estas variables, pero la parte fundamental es esta línea de aquí.
él lo que nos va a decir es que es igual, assert equals, nos va a devolver que es igual el resultado esperado con el resultado de llamar al método. Fijaos que result, el resultado esperado, lo fijamos nosotros al valor que queramos y result va a ser el resultado de llamar a nuestro método. En este caso ya él ha creado una instancia que deberemos llamar al constructor, que él no lo hace, y llamamos al método con el parámetro que sea. Y él entonces nos va a decir, bueno, el resultado esperado debe ser igual al resultado devuelto. Y ahora hablamos de este tercer parámetro. Y por último, como esto es un esqueleto, tiene esta instrucción de fail, que es simplemente para que veamos que es un esqueleto como tal, que esto haría fallar la prueba. Esta línea siempre la vamos a eliminar. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir. Esto es un comentario, también lo vamos a eliminar. Vamos a ver que hay un resultado esperado y un resultado real. Aquí es donde tenemos que ver el contenido de la prueba. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una prueba en el que el descuento sea el 10%, nuestra instancia, nuestro coche, pues tendremos que llamar al constructor. Podemos aprovechar esto que ya tenemos aquí. Tendríamos que llamar también al impuesto, porque es algo que nos hace dentro de la clase, si no, no nos va a funcionar. Y ahora tendríamos que pensar en esto, es ¿cuánto es el resultado esperado? Pues decíamos que si el precio es de más de 5.000 le va a aplicar el descuento y finalmente le haya aplicado el descuento o no, siempre le va a aplicar el impuesto finalmente. Entonces, sobre un coche de 10.000 euros, si le aplicamos un descuento del 10, nos va a quedar en 9.000 y si a eso le aplicamos un 20% de impuesto, nos dará 10.800, que fue lo mismo que nos dio en la ejecución del main. ¿Vale? Entonces el resultado esperado será 10.800. Bueno, entonces hacemos el resultado y esto se tiene que cumplir. Obviamente esto lo podríamos poner aquí directamente, pero bueno, aprovechamos ya la estructura que nos da. Y esto es el delta, es decir, la diferencia máxima permitida. Cuando las operaciones las trabajamos con un punto flotante, es decir, con float o con double, puede haber pequeños márgenes de error en millonésimas en los cálculos. Entonces él ha incorporado este tercer parámetro en JUnit 5 para decir cuál es la diferencia máxima que permitimos. Entonces aquí va a ser siempre un número muy pequeño. Podríamos hacer algo así. Y este sería nuestra primera prueba, nuestro primer test. Ya os digo que podríamos, y de hecho lo vamos a hacer, añadir nuevos tests. Vamos a probarlo. Para probarlo, menú Run, Test File. Análogo a mayúsculas F6 cuando hacíamos para ejecutarlo, pues con control F6 vamos a probar este archivo. ¿Vale? Control F6 y probamos. Bueno, vemos que lo ha ejecutado y que no ha fallado. Si hubiéramos hecho mal la prueba y decimos que el resultado, pues el resultado esperado son 10.900, pues a la hora de ejecutar la prueba, otra vez control F6, pues nos diría que la prueba no ha sido superada. ¿Vale? No ha pasado el test. Bueno, vamos a ver ahora un bug que tiene NetBeans en esta versión. Si por ejemplo yo al método no le llamo así, test precio final, y le cambio el nombre, debería ejecutarse igualmente. Pues si lo ejecuto con control F6 de nuevo, vemos que no se ha ejecutado la prueba. Esto es por un bug que se puede corregir fácilmente yendo al archivo de configuración del proyecto. Entonces, en los archivos del proyecto vamos al POM XML, que recordemos que era el archivo donde estaba la configuración de todo el proyecto, y tenemos que meterle una nueva dependencia. Esta sería la dependencia, que os la voy a dejar ahí en los comentarios del vídeo. Bueno, en realidad no es una dependencia, es un plugin. Vamos a darle un poco de formato para que quede mejor y ya está. Con este cambio se va a arreglar, vamos a probarlo, control F6, con este cambio se va a arreglar lo que estábamos comentando, vamos a poder llamarle como queramos, y también otros problemas que tendríamos, ahora aquí ya nos dice que ha terminado la prueba, y otros problemas que tendríamos con estas anotaciones de aquí. Entonces, si podéis hacer esta prueba, si veis que cambiando el nombre y no empieza por la palabra test no funciona, es que vuestra versión de NetBeans tiene este problema. En cualquier caso, añadirle al POM ese plugin no os va a generar ningún problema. Entonces, la segunda prueba que podemos hacer, vamos a copiar todo esto dentro de nuestro juego de pruebas, pues vamos a hacer otra prueba que vaya a ser la de ese coche barato que nos va a devolver un resultado
sin descuento. Entonces aquí teníamos ese Audi de 10.000 euros con un 10% de descuento. Obviamente los dos métodos no se pueden llamar de la misma forma. Pues este lo vamos a llamar 1, precio final 1, y este lo vamos a llamar precio final 2. Los println, pues lo mismo, podemos dejárselos o quitárselos, esto no nos afecta a la prueba. Bien, aquí lo que vamos a decirles es que el coche es solo de 1.000 euros. Como es de 1.000 euros menos de 5.000, no se le va a aplicar el descuento, el impuesto sí, por lo tanto esto nos debería dar 1.200 euros, los 1.000 del coche más los 100 del impuesto. Bueno, ejecutamos y ya vemos cómo ha ejecutado bien las dos pruebas y sin fallos, ninguna de las dos. La tercera prueba que podríamos hacer, y además así vamos a ver algo distinto, es cuando se produce una excepción. ¿Vale? Podríamos incluso etiquetarlos aquí, precio final, coche con descuento, precio final, coche barato, sin descuento. Y ahora vamos a hacer ese test en el que se produce una excepción. Aunque voy a copiar ahora la estructura cuando se produce una excepción no es la misma. No podemos hacer un assert equals porque no va a haber un resultado, sino que va a haber una excepción. ¿Vale? Vamos a llamar precio 3 y le vamos a llamar coche con descuento incorrecto. En este caso le vamos a poner que el descuento es del 110%. La estructura que vamos a utilizar en este caso ya no va a ser esta del assert equals y la que vamos a utilizar es esta otra, de un assert throw. ¿Vale? Como siempre vamos a tener que hacer un fix import para incorporar esa clase ejecutable. Tened cuidado porque hay otros paquetes en el que está contenida esta clase ejecutable. Tenemos que utilizar la de JUniter Jupyter. ¿Vale? Esta es la correcta. Vale, hacemos el import y ahora si os fijáis lo que vamos a hacer es llamar aquí a la función esperando que se produzca la excepción. Entonces para ello lo llamaríamos aquí. Ya no tenemos un resultado esperado y podríamos ejecutarlo directamente. Entonces lo que estamos buscando en este momento es que se produzca la excepción en el caso de que pasemos ese descuento. Vale, tengo un error porque he dejado la llamada aquí fuera. Obviamente fuera no la puedo tener, si no la estaría llamando dos veces. Guardo, control F6 y los tres tests se han ejecutado correctamente. Tanto el del coche normal, por así decirlo, el del coche barato y esa excepción que se tiene que producir, pues él detecta que se ha producido la excepción y es correcta esa excepción. Aquí seguiríamos metiéndole todas las pruebas que hayamos previsto que son las necesarias para certificar que este método es correcto, lo que comentábamos antes. Esto quedará almacenado en el propio proyecto y cada vez que compilemos, cada vez que hagamos cualquier cambio en nuestra clase coche, pues se ejecutarán estas pruebas. Vamos entonces ahora a ver estas etiquetas de aquí arriba, sobre las que no habíamos visto nada. Bueno, lo primero comentaros que ha habido ciertos cambios con respecto a JUnit 4. Si os fijáis en esta imagen, veis la notación test no ha cambiado, pero luego sí que la que ahora se llama before all, antes se llamaba before class, after all, after class, hay ciertos cambios. Por lo tanto, si veis vídeos o buscáis documentación en internet, pues a lo mejor podéis ver estas diferencias. Nosotros estamos con JUnit 5, estamos ya con las anotaciones nuevas y NetBeans también nos las pone. Entonces, lo que vamos a ver aquí son cosas que podemos querer hacer comunes para varios tests. Lo que pongamos aquí en este método aquí, before all, que es un método estático, se ejecutará al principio de todas las pruebas y esto se ejecutará al final de todas las pruebas. Por lo tanto, imaginaos, si queréis conectaros a una base de datos para hacer las pruebas, pues este podría ser un buen momento para establecer la conexión y para cerrar la conexión, pues aquí, al finalizar todas las pruebas. Estos dos de aquí hacen referencia, before each y after each, como su nombre indica, a código que queremos ejecutar justo antes de cada prueba, pero de todas las pruebas. Bueno, en nuestro caso, que es una prueba muy sencilla, a lo mejor no tiene mucho sentido meter cosas aquí, pero por probarlo vamos a hacer alguna cosilla. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es crear esa instancia de coche. Yo para cada prueba estoy creando una instancia de coche nuevo, que además es una variable local. Pues lo puedo hacer aquí
como algo global y ya me queda para todos. Y el impuesto también. El impuesto estoy fijando al 20%, que además es estático, pues podría hacerlo aquí para todos. Entonces voy a crearme aquí una variable que sea la instancia y así la voy a poder utilizar en todos los casos. Y aquí, antes de empezar todas las pruebas, llamo al constructor. Y por otra parte, voy a fijar también el impuesto al 20%, ese atributo estático. Entonces ahora ya aquí, pues ni tendría que hacer que crear la instancia, ni fijar el impuesto. Aquí esto me sobra, aquí esto también me sobra, y aquí esto también me sobra. Puedo agrupar todo ese código. Vamos a probarlo. Vale, bueno, claro, me está fallando en el tema de los valores. Claro, teníamos que decir que era de 10.000 para que finalmente nos diera 10.800, por eso nos ha fallado. En el segundo caso, tenemos que cambiar el precio a 1.000. Y en el tercero, como es un tema de descuento, ya no haría falta. Vamos a volver a ejecutarlo, control F6. Y los 3 tests han pasado otra vez. Bueno, al principio de cada una, pues bueno, podremos ponerle, si queréis, un mensaje como comienzo del test y esto sí nos lo haría al principio de cada una. Y al final de cada una, por ejemplo, podríamos decirle que nos dé la hora. Podríamos poner un código así. Bueno, a lo mejor no es algo muy importante, pero bueno, por utilizar estas anotaciones que veíamos aquí. Vamos a volver a ejecutarlo. Nos dice que todos los tests han pasado otra vez. Y aquí, bueno, pues vemos cómo al comienzo de cada test nos está poniendo esta línea para todos. Luego se ejecuta el test, que era el println que tenía cada uno, y nos pone la hora en la que ha terminado la ejecución. Y así podéis ver la utilidad de todas estas anotaciones. Bueno, y esto es todo. Esto nos quedaría en el proyecto. Si os fijáis, hay source package, donde está todo nuestro código fuente, y ahora en los test package tenemos esta clase que es coche test Java, el por defecto le llama igual con el sufijo este de test, y aquí nos quedaría guardada para siempre. Si mañana esta clase, este proyecto trabaja otro programador distinto, tiene estos tests y si hace cualquier modificación, pues podrá ejecutarlos y decir, bueno, he hecho modificaciones, pero las pruebas siguen funcionando correctamente. Entonces sí que es importante, ya os lo comenté antes, trazar una buena estrategia de pruebas según los criterios que tengáis, pero antes de empezar a hacer nada de esto, hay que tener muy claro cuáles son los tests que vamos a probar. Nada más, esto es todo. Un saludo.